Adelante. ¿15? ¿Cuál? Bueno, 15. ¿Usted? 15. 15. Bueno, bien. A ver. A ver, entonces es integral, bueno, y igual a la integral de 0 a tangente de x, ¿verdad? De la raíz de t más raíz de t diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nos pide que encontremos la derivada, igual que el ejercicio pasado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, entonces, tangente de x aquí. ¿Qué observamos? ¿Qué notamos allí? No. El límite superior es una función. ¿Sí están de acuerdo? Entonces hay que utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? Hay que hacer un cambio de variable, por ejemplo, u igual a ¿qué? A tangente de x. Entonces, voy a derivar a y, a esto, ¿con respecto de quién? ¿Con respecto de quién? ¿Quién es la variable de la integral? No, esa es la variable auxiliar. ¿Quién es la variable de la integral? X. Entonces voy a derivar a y con respecto de quién? Con respecto de x. Pero tengo que utilizar una variable auxiliar u. Si yo aplico la regla de la cadena, ¿cómo va a quedar? dy en du por du en dx, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que esta es la regla de la cadena? Bien. Entonces, a ver, vamos a, nada más sustituimos en la regla de la cadena. ¿Quién es y? Pues esta. Derivada con respecto de quién? Con respecto de u de quién? De la integral. Pero el límite superior, en vez de ser tangente de x, se va a convertir en quién? En u. Por eso hice ese cambio. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Esto viene siendo esto. ¿Por quién? ¿Por quién? Por la derivada con respecto de x. ¿De quién? De u. O sea, de tangente. ¿Sí se entiende o no? Ahí está la regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a continuar. Esta derivada, ¿cuánto me da? La derivada, esta. No, no. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me queda? Raíz de u más raíz de u. ¿Sí o no? Por esa derivada, ¿cuánto me da? ¿Sí o no? Y ya finalmente, ¿qué hago? Me regreso. ¿Por qué? Porque u nada más fue una variable auxiliar. Entonces, ¿qué significa? Que la derivada va a ser ¿quién? Raíz de es tangente de x. Más raíz de tangente de x. ¿Sí o no? Por secante cuadrada de x. ¿Sí? Ahí. ¿Sí estamos? Amigo. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Le puedes encender, ingeniero? Gracias.
Bueno, para los siguientes ejercicios, tenemos del 19 al 32, dice evaluar la integral, pero yo no entiendo por qué lo pone el libro, la verdad no lo sé, porque todavía ni siquiera hemos visto pues las antiderivadas, no sé por qué lo pone. O sea, estoy por ejemplo revisando los apuntes de arriba. Salud. Bueno, ok. Miren, yo considero que aquí se salta algunas cosas el libro, pero bueno, vamos a empezar a hacer algunas de esas integrales, ¿sí? Son integrales definidas. Vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, versión 2, obviamente. Para ello, vamos a revisar un poquito las integrales más sencillas que debemos conocer. Yo sé que muchos de ustedes no han visto cálculo integral prácticamente, ¿sí? Algunos, muy poquitos en la prepa, otros porque están llevando nuevamente el curso, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver estas formulitas que luego las vamos a complementar. Por ejemplo, número uno, la integral de c de x, ¿sí? Es c integral de dx. Y luego la integral de dx, pues es x, ¿sale? Ahora, si se fijan, esta integral es una integral indefinida, no tiene límites de integración, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos una integral de este tipo, una integral indefinida, que ya vimos también que se llama antiderivada o primitiva, siempre se le suma una constante, ¿sí? Aquí voy a cambiar la letra. En vez de en vez de C le voy a poner A para que no se confunda con esa C de la constante de integración, ¿sí? Ahora, ustedes van a decir, pero ¿por qué es así? Muy sencillo. Se supone que al integrar esto voy a obtener la antiderivada, la primitiva, la integral indefinida, la función que al derivarla me dé el integrando. Entonces, en este caso, en el integrando, ¿qué tengo? Una A, una constante. ¿Sí están de acuerdo? A y C son cualquier número real, ¿vale? Oigo. Entonces, ¿qué derivado me da A? Pues AX más una constante. ¿Sí están de acuerdo? Si yo derivo a AX más una constante, ¿cuánto me da? A. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, estas fórmulas se han obtenido como una especie de reingeniería. ¿Qué es una reingeniería? Como ingeniería hacia atrás. Tengo lo que quiero llegar y veo qué es lo que debo de hacer. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, vamos, ya tengo el resultado, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese resultado? ¿Sí están de acuerdo o no? Mientras que la ingeniería generalmente opera al revés. Yo tengo los medios para llegar a dicho resultado. Aquí es al revés, tengo el resultado, tengo que ver cuáles son los medios. Viene siendo algo parecido. Una como, pues sí, ingeniería inversa, por ejemplo, ¿no? Bueno, reingeniería más que nada no es eso. Reingeniería se entiende como mejorar procedimientos, pero ingeniería inversa es eso. Sí, es algo más o menos parecido a lo que se hacía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los alemanes que diseñaron tanques muy potentes, muy avanzados, pero obviamente por la cuestión de recursos, pues ya no pudieron fabricar muchos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues si se averiaba el tanque, tenían que destruirlo. ¿Por qué? Porque si no, luego lo capturaban los enemigos
los aliados y veían, por ejemplo, toda la tecnología que estaba atrás y luego la imitaban. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso pasó, por ejemplo, con Enigma. No sé si ustedes sepan, Enigma fue el código ultra secreto que utilizaban los alemanes para comunicarse en la guerra de la batalla del Atlántico. ¿Sí? Entonces, toda esa codificación de mensajes, pues hacía que los submarinos se congregaran en un punto y pues le dieran la torre a los aliados, ¿no? Entonces necesitaban saber ese código. Y sí, capturaron un submarino, no me acuerdo si fue el 541. No recuerdo, no quisiera... Sí, pero creo que ese es, bueno, por ahí va. Pero sí capturaron el submarino, descubrieron la máquina, el sistema, y pues eso implicó un punto de inflexión en la guerra, porque Alemania iba ganando prácticamente. Tenía de rodillas a Inglaterra, ¿no? Así literalmente. La tenía sobre el piso, hagan de cuenta que pum, 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 ahí estaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí. Bien. Otra fórmula. Número 2. X a la n de x. Esta es muy conocidísima, es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Donde n, pues miren, prácticamente n puede ser cualquier número real. Funciona para cualquier número real. No necesariamente tiene que ser un número natural. Aunque generalmente se utiliza más para esos números, pero bueno, vamos a ponerle un número natural. ¿Sí? Ahorita. ¿Por qué es así esta fórmula? Muy sencillo. Si yo tengo una función, si se fijan, el integrando es x a la n. Y x a la n es una función potencia. ¿Sí o no? Función potencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo derivo una potencia? Bueno, lo que sucede es que el exponente queda como coeficiente, se pone la base y al exponente le resto 1. ¿Sí o no? Le resto 1 al exponente. 1. Entonces, ¿cómo tendría que ser al revés? Bueno, pues para que no estuviera la a, tendría que dividir entre n más 1. ¿Por qué? Porque esa potencia va a quedar como coeficiente. ¿Sí? Pero se supone que al derivar ya es un grado menos, por eso es que tiene que ser n más 1, pero tiene que ir en el denominador para que al ponerse se cancele y me quede x a la n más 1, que al derivarla me quede x a la n. ¿Sí se fijan? Es como como matemática hacia atrás. ¿Sí? ¿Vale? Bien, entonces esta hay que saberlo ver. También tenemos a 3. Y así como que el número 3, ¿no? Así como ya la parte final diciendo los integral de seno de x. Esta integral es coseno de x más c. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy sencillo. ¿Qué tengo que derivar para que me dé seno? Pues el coseno, porque yo sé que si derivo el coseno me da seno. Así de fácil. Otra. Del coseno menos seno de x más c. ¿A quién tengo que derivar para que me dé coseno? Bueno, pues si derivo al seno me da menos coseno, pero para que no sea menos coseno tengo que ponerle un menos al seno. Y claro, esa constante. Ahora, si se fijan todas estas integrales, y es lo que vamos a ver, esas integrales indefinidas tienen una c, una constante de integración. ¿Por qué? Porque esa c puede ser cualquier número real. Si yo derivo a cualquier número real me da 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay muchísimas funciones a las cuales tienen un término independiente y que al derivar me va a dar 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es que tiene que ser así. ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces esas formulitas las vamos a ocupar para hacer estos ejercicios. Vamos a hacer algunos de ellos. Le voy a borrar. Pues ahorita tenemos que conseguir, vamos a ir a... Deberías de estar anotando, ingeniero.
¿Cómo? Sale, a ver, ¿cuál? ¿Mandé? ¿Por qué no la 22, por ejemplo? No, pues tiene más cosas. A ver, díganme la 22, integral. Sí, pero díganme. ¿Así? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Es una integral definida, tenemos que utilizar el teorema fundamental del cálculo y eso significa que tenemos que evaluar la antiderivada en el límite superior y le vamos a restar la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí? No oigo. Bien. ¿Cómo le hacemos? Miren, si gustan, ok, vamos a sacar primero la antiderivada. La integral indefinida. ¿Así está bien el tamaño? ¿No digo? Porque me decían que no se alcanzaba a ver. ¿Ya? ¿Sí? Efectivamente, creo que ya vimos algunas propiedades. Y vamos a aplicar la propiedad de linealidad. O sea, ¿por qué? Porque tengo la integral de una suma algebraica es la suma algebraica de las integrales. Voy a aplicar la propiedad de linealidad y también voy a aplicar la propiedad de multiplicación escalar. Cuando yo tenga un escalar, ¿se acuerdan la primera? Puedo sacar ese escalar, ¿sí o no? Entonces, si yo aplico eso, me va a quedar así. Aquí es sobre la 9. Ah, pero perdón, aquí tengo que ponerle du. Si no le pongo el du está mal, ¿eh? Es u cuarta du y aquí es u novena du. ¿Sí estamos? A ver si se entiende eso. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es la integral de du? U más c. Pero le voy a poner u más c1. ¿Por qué? Porque son muchas integrales y cada integral va a tener su propia constante. ¿Sí o no? Bien. Más un medio por integral de u cuarta de cuarta. A ver, aplicamos la de x a la n. ¿Sí o no? Con n igual a 4. ¿Cuánto me va a dar? Mira, aquí trae todos sus cosas. A ver. Wow. Ahora se las... No, pues está dando la clase, ¿cómo? Voy a metiche. A ver, entonces, ¿cómo va a quedar? U quinta sobre 5 más C2. Fíjense cómo el medio multiplica toda la integral y la integral incluye la constante. Menos 2/3 por, ¿cuánto es el resultado de 1/9? Así es como se tiene que hacer correctamente. Claro que ya como resultado final lo puedo poner así. Más u quinta sobre 10 menos 2 u décima sobre 30 más c. Sí, porque estoy seguro que algunos han de haber dicho, ¿qué diablos está haciendo? ¿Y por qué? Porque, fíjense, si se fijan, un medio por C2, pues es una constante. ¿Sí o no? Menos 2/3 por C3 es una constante. Si esta constante C1 la sumo con un medio de C2 y le resto menos 2/3 de C3, me da una constante. Y todas esas constantes las estoy poniendo en una sola. ¿Sí? Yo tuve que hacerlo así para que vieran cómo opera. Incluso estoy casi seguro que muchos se han de haber sacado de onda con esto.
Pero es que en realidad así es. ¿Por qué? Porque un medio está multiplicando toda esta integral y la integral incluye la constante. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, en realidad así es. ¿Y por qué digo que en realidad así es? Porque estoy seguro que muchos, si yo les hubiera puesto esto, ¿verdad? Pues dirían, ¿para qué tanto relajo? Sí, pero fíjate cómo esto es muy claro. En realidad así es. Y tenemos que ver las cosas como son para que le vayas entendiendo y ya cuando sepas cómo es, entonces ahora sí podamos, por ejemplo, ponerlo así, de rápido, ¿no? Pero sabes que hubo un proceso antes. ¿Sí me queda claro? Perdón, ¿sí les queda claro? Bien, entonces la antiderivada es esta. Entonces fíjense, ¿qué dijimos? Que es la antiderivada aquí es un quinceavo, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? Más C. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. Sí, porque es la antiderivada, ¿sí o no? Y la antiderivada es esto. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más un décimo menos un quinceavo más C. ¿Esto es en dónde? En el límite superior. ¿Sí se acuerdan? Esto viene siendo F mayúscula en el límite superior. ¿Sí estamos? Déjenme ver si no me estoy saliendo de la imagen. ¿Y luego qué sigue? Y vamos bien. Menos la antiderivada en el inferior, que es 0. 0 más 0 sobre 10 menos 0 más C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Déjenme. ¿Mandé? Porque es en el límite inferior que 0. ¿Sí? ¿Y entonces qué me queda? A ver, 1 más un décimo menos un quinceavo. 1 más un décimo menos un quinceavo. ¿Mandé? 31 treintavos. Más C. Y luego, aquí me da 0. Me va a dar menos C. ¿Sí o no? Luego. ¿Y qué pasa? Se cancela la C. Y me va a dar nada más 31 treintavos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo lo hice así? Porque yo tengo que explicar todos los pasos. Si se fijan, yo incluí la constante. ¿Y qué significa? Significa que siempre cuando tú evalúes una integral definida, la constante se va a cancelar. Ahí lo estamos viendo, ¿sí o no? Bien. ¿Esto por qué se los digo? Porque seguramente si alguien lo vio esto en prepa o lo vio en un curso anterior, no consideraban la constante para hacer la sustitución en los límites, ¿verdad? No la consideraban. Pero ahora ya entienden por qué no la consideraban, porque se cancela siempre. Y yo tenía que explicar. Esto quiere decir que de ahora en adelante ya no es necesario poner la constante. Ya sabes que se va a cancelar, pero ahí está la prueba. ¿Sí o no? Ahí está la prueba, entonces ya nada más sustituimos en aquellos términos que no sean esa constante, nada más, esa constante. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Seguro? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Bueno, vamos a hacer otro. ¿Le borro? ¿Sí? ¿Ya le borró? A ver. Estoy esperando cuál.
A ver, vamos a hacer el 29. Dígamelo, por favor. Rápido. De 1 a 0. De 1 a 9. X menos 1 sobre raíz de x de x. Muy bien. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Bueno, fíjense cómo tenemos que utilizar esas formulitas sencillitas que vimos. ¿Sí? Esas formulitas sencillitas que vimos. Yo ahí tengo raíz. Yo ahí tengo una raíz. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo le hacemos para integrar cuando tengamos raíces? Hay que ponerla en forma de potencia, claro, potencia, y hacer que toda la expresión, pues desgajarla, porque eso fue lo que hicimos hace ratito, si se fijan, ¿no? Vamos, metimos la integral a lo más adentro, de tal manera que los integrandos fueran x al algo, o una constante nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí tengo que hacer una serie de pasos. Primero, a ver, vamos a hacer aparte la antiderivada, como lo acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, yo tengo así. ¿Qué tengo que hacer primero? Poner las raíces como potencias. Las raíces como potencias. Ahí está. ¿Sí? Y luego tengo que separar todo. ¿Por qué separar todo? Porque la idea es que me quede como x a la n. Entonces ahí todavía no tengo x a la n. Lo que tengo que hacer es separar. Entonces, esa es una fracción que tiene el mismo común denominador. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿sí estamos de acuerdo con esto? Sí, ¿por qué? Porque esto, así. ¿Sí o no? Esto yo lo separo la suma. Esas son propiedades, ingenieros. A ver, ¿esto cuánto me da? A más B sobre C. Entonces hagan de cuenta que esto tiene esta forma. Separo, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué hago ahora? Tiene que quedar como x a la n. Ahí tengo un cociente de x. Entonces, ¿cuánto es eso? X a la menos un medio. ¿Sí están de acuerdo que es x a la menos un medio? ¿Sí? Menos integral de... ¿Qué onda aquí? Siempre la variable x, si voy a utilizar la de x a la n, tiene que estar en el numerador. Ahí tengo x en el denominador. Entonces, por las propiedades de los exponentes, ¿qué tendré que hacer? Cambio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que jugamos? O sea, si yo cambio el signo del exponente, lo que hago es poner la variable en el lugar contrario. Si estaba en el numerador, al ponerle exponente negativo, queda en el denominador, o al revés. Si está en el denominador y la quiero pasar al numerador, pasa con exponente negativo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, lo que pasa es que esto es x a la 1 menos un medio, acuérdate. Perdón, aquí es a la 1 medio, sí, cierto. Sí, yo estaba pensando en la otra. Es x a la 1 medio. ¿Sí se entiende por qué salió x a la 1 medio?
porque es x entre x a la 1 medio, pues es x a la 1 medio. Acuérdense que se restan los exponentes. Le restas 1, el exponente del denominador, le restas el exponente del denominador. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, a ver, ¿cuánto me va a quedar la antiderivada? Integral de x a la 1 medio. X a la 3 medios entre 3 medios, pero al hacer la ley de la herradura, queda como 2/3. ¿Sí están de acuerdo? O sea, sería eso sobre 3 medios, pero aplicas la herradura y ahí está. Y de la otra, x a la 1 medio por 2, positivo, ¿verdad? Y más c. Más c. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? La antiderivada sin la constante. ¿Por qué sin la constante? Porque ya vi que la constante, ¿qué pasa? Se va a cancelar. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué la pongo? Por eso es que no se pone. Ya explicamos por qué. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Sustituyo. ¿Cuánto me da esto en el límite superior? 2/3 por 9 a la 3 medios más 2 por 9 a la 1 medio menos, esto es en el superior. Como ya utilicé paréntesis, voy a utilizar corchetes para encerrar esa parte, ¿no? ¿Sí o no? Que es la evaluada en el límite superior. Menos evaluada en el límite inferior, ¿cuánto me va a dar? 2/3, 1 a la 3 medios, más 2 por 1 a la 1 medio. Y se cierra. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto me da esto? 2/3, 9 a la 3 medios. Bueno, primero hago la raíz. Acuérdense que aquí, ¿qué estoy haciendo? Sacar una raíz cuadrada y luego elevando un cubo. ¿Cuál hago primero? Me conviene hacer primero la raíz cuadrada, que me dé entero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la raíz cuadrada es 3 al cubo, 27. ¿Sí o no? Mira. Y luego aquí, 2 por 3. ¿Verdad? Oigo, menos, paréntesis. Pues no hay tanto problema. Ahí está. ¿Qué me va a quedar? 18. ¿Sí o no? 18 más 6, 24. 24 menos, ¿esto cuánto me da? 8/3. ¿Sí estamos de acuerdo? 8/3. Entonces, ¿cuánto me da la restita? Son 72 menos 8, 64. No, 74/3. No, no, son 64. 64/3. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Ya les pasé la lista, ¿verdad? Sí. Éxito. No le batallaron ustedes como de... No, porque ese error está pavimentando. Desde 5 de febrero, sí, desde 5 de febrero hasta seguramente, bueno, por lo menos yo pedí la vuelta y todavía estaban por allá. ¿Vale? A ver, miren, diciéndole por favor el señor joven, ingeniero. Miren, a ver, vamos a hacer esa última integral con sombra.
Recuerden que esto es más que nada para ver si hicimos las cosas bien. Se llama ¿sí? Yo les prometí que íbamos a utilizar ¿perdón? Ahorita. Falta a ver, miren, aquí está la integral definida, ¿ya la vieron? Aquí en el Padlet, la tomamos, vamos a poner eso más grandecito, ya nos vamos, no me desesperen. ¿De dónde a dónde? De 1 a 9, y luego es que, fraccioncita, mira, fraccioncita, raíz, ¿de qué? No, es ahí. No, ahí es X menos Sí, de x menos 1 sobre raíz de x. Ajá. De x. ¿40 tercios? A ver, ¿por qué yo ahí? A ver, entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Dice que debe de dar 40 tercios. Es que en la de 2 sobre. Ahí sería 18, ¿no? En vez de 24. ¿Dónde? En vez de 24 sería 18. ¿Aquí? ¿18? Ajá, sí, porque sí. A ver, serían 9 Con 2, 18. por 2, 18. Pero más 6, 24. Y luego es menos 2 tercios más 2. 8 tercios. No, aparentemente sí está bien. A ver, 24 por 3. 24 por 3 menos 8. Rápido, por favor. 24 por 3 menos 8. 24 por 3. Menos 8. 64. Bueno, a ver, allí hay un detalle, pero ya no nos va a dar tiempo de checar ahorita. Mañana lo revisamos, por favor. ¿Sí? Excelente fin de semana, excelente inicio de semana. ¿Qué día va a ser? Yo les